Hola, muy buen día. En esta ocasión vamos a explicar la función y utilidad de algunos dispositivos básicos de lo que es la red. Antes de iniciar con los dispositivos, me gustaría recordar que es una LAN. Una LAN, por sus siglas en inglés, Local Area Network, es aquella que cuenta con una interconexión de computadoras relativamente cercanas por medio de cables. Empezamos con el switch. La función primordial del switch es interconectar diversos dispositivos de red, utilizando tecnología para evaluar las direcciones de destino y con ello encaminar los datos exclusivamente al dispositivo que lo debe recibir. Se trata de un dispositivo utilizado en redes de área LAN. Router. Un router es un dispositivo de red que permite el enrutamiento de paquetes entre redes independientes. Este enrutamiento se realiza de acuerdo a un conjunto de reglas que forman la tabla de enrutamiento. Es un dispositivo que opera en la capa 3 del modelo OSI y no debe confundirse con un conmutador que trabaja en la capa número 2. Es importante resaltar algunas diferencias entre un router y un switch. Los dos dispositivos de interconexión por excelencia son los routers y los switches. Ahora, los switches transfieren datos entre dispositivos ubicados dentro de la misma red, mientras que los routers transfieren datos entre dispositivos que se encuentran ubicados en redes diferentes, es decir, transfieren datos entre redes lógicas diferentes. El hub es un dispositivo que se utiliza como punto de conexión entre los componentes de una red de área local. Entre sus características está que la velocidad con la que funciona es la misma que la que posee el componente más lento de la red. Esto es así, ya que si retransmitiera un paquete de datos a una velocidad mayor de la que posee uno de los componentes que lo recibe, parte del mensaje se perdería. No posee capacidad de almacenamiento, por lo que cada vez que recibe datos lo retransmite automáticamente al resto. Incluso aunque este paquete sea solo para una terminal, lo retransmite a todas. En la actualidad, la gran cantidad de colisiones que se producen hacen que el hub ya no esté siendo muy utilizado. Y además, porque el abaratamiento de los switch y sus mejoras, por ejemplo la capacidad de almacenaje, hicieron que fuera más popular. Access Point, también llamado solo app. Access Point, traducido, significa punto de acceso. Se trata de un dispositivo electrónico utilizado en redes inalámbricas de área local, o sea, una WLAN. Estas redes funcionan a base de ondas de radio con frecuencias específicas. El Access Point difunde un SSID, el cual es un nombre de red que se puede visualizar desde los dispositivos inalámbricos y permite ser una puerta de entrada a la red local, simplemente autorizando las peticiones de los dispositivos inalámbricos, solicitándole una contraseña correcta. Router inalámbrico. Se trata de un dispositivo utilizado en redes inalámbricas de área local. Estas redes funcionan a base de ondas de radio específicas. El router permite la interconexión de redes inalámbricas y su función es la de guiar los paquetes de datos para que fluyan hacia la red correcta e ir determinando qué camino debe seguir para llegar a su destino. Básicamente se utiliza para servicios de internet, los cuales recibe de otro dispositivo como un módem inalámbrico del proveedor, ya sea Telmex, Infinitum, Telcel, Usacell, BAM, etc. El router inalámbrico puede estar conectado a la red telefónica y recibir el servicio de internet. También permite determinar caminos alternos para que los datos fluyan de manera más eficiente dentro de la red. Los teléfonos IP son a veces llamados teléfonos VoIP, teléfonos SIP o teléfonos basados en software. Todos estos son exactamente la misma cosa y están basados en el principio de transmisión de voz sobre internet o tecnología VoIP, como es mejor conocido. La tecnología IP es una tecnología que permite integrar en una misma red basada en protocolo IP las comunicaciones de voz y datos. Muchas veces se utiliza el término de redes convergentes o convergencia IP, aludiendo a un concepto un poco más amplio de integración de la misma red de todas las comunicaciones, voz, datos, video, etc. Vamos a ver los tipos de cableados utilizados en redes LAN. Cableado estructurado. Consiste en el tendido de cable en el interior de un edificio con el propósito de implantar una red de área local. Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre para redes tipo IEEE.
No obstante, también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial. Cableado horizontal. El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema del cableado de telecomunicaciones que extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones. Cableado coaxial. Un cable coaxial consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante, un apantallamiento de metal trenzado y una cubierta externa. El cableado Ethernet. Este cable puede transportar una señal hasta una distancia aproximada de 185 metros antes que la señal comience a sufrir atenuación, es decir, pierda fuerza la señal. Cableado Thicknet. Es un cable coaxial relativamente rígido de aproximadamente 1.27 centímetros de diámetro. Al cable Thicknet a veces se le denomina Ethernet estándar, debido a que fue el primer tipo de cable utilizado con la conocida arquitectura de red Ethernet. Cable de par trenzado. En su forma más simple, un cable de par trenzado consta de dos hilos de cobre aislados y entrelazados. Hay dos tipos de cable de par trenzado: cable de par trenzado sin apantallar, o sea el UTP, y par trenzado apantallado, STP. Las tarjetas de red. Una tarjeta de red, también llamada NIC, del inglés Network Interface Card, es un elemento que se añade a los ordenadores para conseguir conectar aparatos entre sí, permitiendo así compartir recursos o acceder a una red. Los adaptadores de red se pueden clasificar en diferentes tipos: las Token Ring y ARPANET, que son para redes especiales, las Wi-Fi y las Ethernet, que son para redes más comunes. A su vez, cada tipo de adaptador se puede clasificar por el tipo de cable utilizado para la conexión: coaxial fino, coaxial grueso, y por el tipo de conexión que tiene con el conmutador: PCI, USB, PSMIA. No siempre las tarjetas de red son añadidas a los ordenadores, también las hay integradas en la placa base. Suele ser más comunes en los ordenadores portátiles o las videoconsolas. La tarjeta de red son identificadas por un número que es único y que consta de 48 bits. Este número es llamado dirección MAC. Dichas direcciones son reguladas por el IEEE. Aunque son direcciones únicas, pueden ser modificadas por gente experimentada en el mundo de la informática. Servidor DNS es básicamente el encargado de traducir complicadas series de números que conforman una dirección IP en palabras que el usuario puede recordar fácilmente. Cada página web es accedida mediante una dirección IP. El problema es que hay tanta cantidad que es prácticamente imposible recordar el IP de cada una. Imagine que una vez que en vez de introducir www.informatica.com, tendrías que introducir en el navegador la dirección 200.178.123.25. Sería una tarea muy compleja ingresar por el IP de cada una de las páginas, además de una tarea prácticamente imposible. Para solucionar este problema se utiliza el DNS. Este permite que el uso de nombres, también llamados dominios, en vez del IP para el acceso a los sitios web. Básicamente, en Internet, el DNS es un conjunto de grandes bases de datos distribuidos en servidores de todo el mundo que indican qué IP está asociada a un nombre, o sea, una dirección del tipo www. El servidor DHCP. DHCP significa Protocolo de Configuración de Host Dinámico. Es un protocolo que permite que un equipo conectado a una red pueda obtener su configuración, principalmente su configuración de red, en forma dinámica, es decir, sin intervención particular. DHCP es un protocolo de red que permite a los nodos de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un protocolo de tipo cliente-servidor, en el que generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van estando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido, a quién se la ha asignado después. Provee los parámetros de configuración a las computadoras conectadas a la red informática, que lo requieren: máscara de red, puerta de enlace y otros, y también incluye un mecanismo de asignación de direcciones IP. Come with me now.